Allí estaba la Junta de Estudios Históricos de Oberá en una nueva charla abierta de las que se vienen realizando regularmente sobre distintas facetas de nuestra historia, del reconocimiento a tantos valores y protagonistas de la historia obereña, que también permite este repaso a través de las reuniones, de las charlas, de las disertaciones que viene organizando regularmente la Junta de Estudios Históricos de Oberá. Así que es un gusto recibirte, profesora Mirta Monge. Buen día y bienvenida. Buen día, Tony, buen día a tu equipo, a toda tu audiencia, y agradecida personalmente y en nombre de la Junta por esta invitación a poder conversar sobre las acciones que tiene la Junta y que son, por suerte, muchas. Sí, permanente. Le han dado continuidad. Sabíamos de la existencia de las Juntas de Estudios Históricos, pero ustedes la innovaron, si se quiere, abriendo estas propuestas a toda la comunidad, porque, bueno, precisamente repasando el funcionamiento de la Junta de Estudios Históricos ya viene de antes, más allá de que ahora se ha hecho mucho más conocida y se ha abierto al público. Sí, tal cual. La Junta tiene una existencia de 34 años. Mirá vos. Sí, y... Anoche te escuchaba algo y justamente pensaba, claro, no es de ahora. No es de ahora. Pero ustedes le dieron mayor Claro, reconocimiento con esta apertura. Claro, exacto. La palabra exacta es una apertura, una integración en la comunidad, porque eran conceptos distintos en lo que se concebía el trabajo con la historia. Como algo de intelectuales, de solamente podían trabajar los historiadores, y en realidad la historia nos atraviesa a todos y todos somos parte de la historia y todos tenemos algo para aportar en la construcción de la historia. Y es importante que todos valoricemos y conozcamos esa historia. Exactamente, sí. Un pueblo que no conoce su historia queda estancado. Yo siempre, cuando estaba en las aulas, le decía a mis alumnos, la historia no es solamente pasado, la historia es justamente pasado, presente y futuro. No podemos construir si no conocemos de dónde venimos, pero ¿para qué nos sirve saber de dónde venimos? Justamente para ver hacia dónde queremos llegar. Entonces el conocimiento de la historia y compartido recobra una validez importante. Una historia trabajada solo por los historiadores y encerrada en cuatro paredes no tiene la importancia que se merece, porque cuando compartimos el conocimiento, entonces creo yo que es allí donde estamos haciendo el trabajo del historiador, que es el de rescatar y poner en valor en esa difusión que se hace de compartir los conocimientos. Bueno, vos tenés en claro de esto por tu vínculo, por tu actividad, por tu profesión, pero ¿cuándo comenzó eso? Que después te llevó a estudiar historia, venías ya con... ¿vino esta vocación desde muy joven? Yo siempre digo, yo soy una locutora frustrada. Ah, mira. Sí. Bueno, podemos dejar sin efecto esa frustración, claro, en algún momento. Estamos a tiempo. De tanto en tanto, voy despuntando el vicio en algunas oportunidades así. Pero época de proceso, donde la formación era en Buenos Aires, en el ISER, entonces era muy complicado. Cuando yo planteé en mi casa, no. Entonces, la historia siempre me atrajo, porque también consideraba que para la formación era importante. Y bueno, entonces allí me volqué hacia la historia y la verdad que estoy muy feliz con todo lo que me permitió, no solamente en las aulas, donde transité 33 años, y después, cuando vino la jubilación, ya un tiempo antes había empezado a vincularme con esto de la Junta de Estudios Históricos, que yo tampoco sabía que existía. Y bueno, es algo que me atrapa y me tiene allí entretenida y en actividad constante. De lo que después entonces te interiorizaste y como historiadora, ayer justamente en la charla con Carlitos Gil Navarro resaltábamos la figura dentro de la historia del pregón misionero de don Aldo Rubén Gil Navarro, colega tuyo, mío también, por vos más que nada por la historia, yo por el lado periodístico. Pero él estuvo entre quienes iniciaron la Junta de Estudios Históricos. Él fue uno de los fundadores de la Junta de Estudios Históricos. La creación de la Junta es una idea
del entonces secretario de Cultura, Eduardo Lezica, que trae esa idea de otro lugar y conversa con los vecinos, y entre esos vecinos estaba el profesor Aldo Gil Navarro, Hugo Amable, Teresa Pasalacqua, Ada Sartori, Julio Buer, ¿sí? Que fueron los fundadores de esta Junta de Estudios Históricos. Y justamente el profesor Aldo Rubén Gil Navarro fue el que desempeñó la presidencia por más de 30 años en la Junta. O sea, hasta que falleció, él estuvo allí. Y como decía anoche, cuando cerrábamos la charla, él fue el que nos marcó el camino, nos mostró cómo era eso y de qué iba una junta, ¿no es cierto? Entonces, hay un agradecimiento, no solamente de la junta, yo creo que de la comunidad toda, en ese trabajo por mostrar y rescatar la historia local. En la charla de anoche inclusive se presentó una exalumna del profesor Gil Navarro, reivindicando su carácter de docente y apasionando a muchos de sus alumnos con la historia. Decías que por no tener la posibilidad de estudiar locución a tanta distancia, la familia te inclinó, vos mismo te inclinaste hacia la historia. Pero hay dos pasiones ahí. Quienes hacemos periodismo sabemos que esto es muy apasionante. Y si es en la radio, ni hablar. Sí. Y bueno, pero la historia también, el conocimiento de la historia te va generando, claro, una pasión por conocimiento. Casi te diría una adicción sana, ¿viste? Si es que se puede hablar de adicciones sanas. Porque más lees y más querés saber y más querés buscar y querés generar conocimiento y compartir el conocimiento. Te vas entendiendo muchas cosas, además. Tal cual. ¿Por qué nos pasan y por qué llegamos a esto? Que tiene la historia que va llevando. Claro, y además te permite descubrir, no sé si puedo decir la verdadera historia, porque viste, la historia también está contada, depende de algunos intereses, ¿sí? De la óptica del historiador. Es muy difícil mantenerse en una objetividad, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la función de la historia, contar la verdad, libre de toda pasión. Vuelvo a encontrar correlatos entre el historiador y el periodista. Nosotros con la obligación de transmitir la verdad lo más objetiva posible, pero cargado de subjetividades, que muchas veces nos llevan a lecturas parcializadas. Tal cual, sí, es difícil. Pero justamente en esa búsqueda, en esa lectura variada, es donde vas a encontrar la objetividad y la verdad que tenés que mostrar. Y tenés como que ese desafío, esa impronta, que nosotros también la vamos ejercitando para no desvirtuarnos producto de nuestras parcialidades. Exacto. Decías que en algún momento te empezaste a acercar a la Junta de Estudios Históricos. ¿Eso hace cuánto tiempo? Alrededor de 8 años, creo que. La verdad que no exactamente no sé, pero comenzaste a ser parte. Sí, 8 años. ¿Cómo se fue desarrollando esa inserción? Hubo una invitación de parte de la Junta, porque eran muy poquitos. Cuando yo llegué a la Junta eran 6 integrantes. Una invitación a las distintas instituciones, entre eso llegó la invitación a la Escuela Normal, donde yo me desempeñaba como profesora. Y en ese entonces María Elena Zarratea era la directora, a quien yo siempre agradezco esa conexión que me hizo, porque ella cuando llegó la invitación inmediatamente mandó al Departamento de Ciencias Sociales, donde yo integraba, y así me acerqué a la Junta. Y en ese tiempo las reuniones eran por la mañana, justo cuando yo tenía clase. Y María Elena, en ese acto de generosidad, aparte que esa visión de la importancia que tenía eso, me permitía asistir a esas reuniones. Y bueno, empecé allí, al poco tiempo me designaron secretaria en la Junta, y bueno, ahí estoy. Y haciendo escuelita. Presidencia. Después vino la presidencia. ¿Hace cuánto? Y cuando fallece el profesor Gil Navarro, hubo... ¿Seguía siendo presidente, don Aldo? Hasta el último momento, sí.
Y ahí un reacomodamiento. Julio Boer ocupó interinamente unos meses. Ahí me acuerdo. Y ahí en una asamblea me eligieron presidente. Y ya voy por el segundo mandato, muy a mi pesar, porque yo quería un mandato y listo. Pero bueno, el equipo que tengo, que es de oro, insistió que había que darle una continuidad. Y bueno, hasta el año que viene, marzo del año que viene, y ahí sí, ya listo. ¿Reelecciones no? No soy de esa idea. Pero bueno, vaya a saber si el equipo no lo exige. No, porque tenemos un estatuto. Hay un estatuto. Hay un estatuto que establece justamente un periodo y una posibilidad de reelección y listo. Pero más allá de eso, mi convicción es esa. Uh-huh. Pues yo te digo, estoy en este segundo mandato así medio forzada. Acompaño y trabajo, eso no significa que me voy a ir de la Junta, para nada. Pero sí es necesario ese refresco allí en la gestión. Estamos charlando con la profesora Mirta Monge, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Oberá. Ya le vamos a preguntar un poco qué fue logrando durante esta gestión, cómo está integrado hoy ese equipo que recién valoraba, qué queda por allí por seguir haciendo, cómo fueron también las prácticas y los resultados de esta especie de padrinazgo que han tenido. Publicite en la radio. 3755 525819